Oye, Benito. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ese gorrito que has traído? Ese es mi gorro andino. A mí me parece francés, me parece el de Napoleón Bonaparte. No, es absolutamente andino. Tú sabes además que los chullos tienen en realidad un origen europeo. ¿Ah, sí? Claro, son gorros europeos del siglo XVIII que se los ponen obligatoriamente a los indios después de la rebelión de Túpac Amaru. Ah, o sea que tengo mi gorro mestizo. Y así como ello, a lo largo de los siglos coloniales se fueron fusionando las tradiciones andinas con las que venían de Europa. Ah, qué chévere. Y eso dio como resultado una sociedad muy peculiar, hispano-peruana, única en el mundo, y esta es la que veremos a lo largo de este programa. Qué bacán, profesor, qué loco. La historia social y económica de la era colonial. Porque uno tiene la imagen tal vez equivocada de que la sociedad colonial fue esquemática, españoles, indios, negros, y sin negar la explotación y dominación que conlleva el poder colonial, eso no significa de que estos sectores hayan estado reducidos a la inacción, ¿no? Y que la única forma de protestar que tenían no era tampoco rebelarse, había formas de hacer de que la sociedad colonial sea manejable para ellos mismos, ¿no? Liberación de esclavitud, participación en el mercado, etcétera, ¿no? Para tratar de mostrar una sociedad colonial mucho más dinámica y menos esquemática, y que contribuya a romper con la imagen de víctimas que tenemos nosotros acerca de nuestra propia historia, ¿no? La conquista española significó la implantación de una nueva organización social y económica en el Perú que combinó elementos hispanos y andinos. En un principio se crearon las encomiendas por las cuales grupos de indios quedaban obligados a pagar tributo a un español quien tenía la misión de evangelizarlos. Luego se organizó la explotación de minas, haciendas y obrajes, recurriendo a la mita, un sistema usado por los incas para movilizar la mano de obra indígena. En tiempo del incario, la mita era la obligación de trabajar por turnos en las tierras del Inca, en labores artesanales y en obras públicas. Daban la materia prima, la lana, y digamos, a lo largo de todo el imperio se entregaban piezas tejidas en forma de tributo, pero era el Inca daba esa materia prima y ellos van a tejer. Cuando viene la época de la colonia, lo que sucede es que se pide como tributo piezas tejidas, o sea, ya no es el tributo en forma de energía humana, sino es el tributo en piezas. Entonces se pide piezas de tejido, tanto digamos, de frutos, de papas, de maíz, etcétera. Entonces se rompe un poco el concepto, ¿no?, que era diferente. Entre 1569 y 1581, el virrey Toledo dictó un conjunto de leyes que reglamentaron la mita y el pago del tributo indígena. La población india fue concentrada en reducciones o pueblos a la manera española, alterando la organización de los ayllus y cacicazgos tradicionales. La conquista y la sociedad que emerge de ella tenía características propias y que empiezan a ser cambiadas o modificadas a partir de la llegada del poder colonial desde 1570 en adelante, y sobre todo con la llegada de Toledo, ¿no?, y el proceso de reducciones, ¿no?, que ya conformaría una sociedad diferente. Estas reducciones tenían el objetivo de mejorar la recaudación del tributo y el funcionamiento de la mita. La reducción seguía el patrón hispano del pueblo, con la plaza de armas como espacio central donde se erigía la iglesia, la municipalidad, la escuela y la cárcel pública. La misma ciudad de Huamanga, el casco nos demuestra la importancia de la ciudad. Las iglesias, ¿no? Era una ciudad además de paso entre Lima, Cusco y Potosí, ¿no? Y era una ciudad de tránsito. Aparte de eso, que la gente de la élite que llegó a Huamanga y que se hizo élite en Huamanga, que permaneció en Huamanga. La gran mayoría de pueblos en el Perú, pueblos rurales sobre todo, tienen una estructura similar, ¿no? Plaza,
casa de gobernador o prefectura en tiempos más modernos, municipio o cabildo, iglesia mayor o catedral, dependiendo del caso, y esa estructura proviene de la creación de los famosos pueblos de indios, ¿no? Que fue el proceso que acompañó la creación de reducciones, ¿no? La economía colonial se fundamentó en la explotación minera, las haciendas y los obrajes que eran articulados por un dinámico comercio interno y que en el caso de las minas de oro y plata abrió las puertas a un comercio transatlántico. En 1545 se descubrió de modo casual la mina de Potosí, la más rica del Nuevo Mundo. La extracción de la plata atrajo una gran población de trabajadores y se formó una ciudad que en su época de mayor prosperidad, en 1572, llegó a tener 160.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada del Nuevo Mundo. Ciudades como Potosí, que superan largamente la población de Lima, algunos piensan que la duplica, ¿no? Potosí puede tener más de 100.000 habitantes en el siglo XVII, lograron articular una economía regional, ¿no? Por la demanda de alimentos, de insumos para la minería y diversas actividades que estaban asociadas a ella, como los arrieros, ¿no? Las minas alentaron el comercio interno y fueron un incentivo muy importante para la formación y el desarrollo de las haciendas, así como para la producción textil de los obrajes. Al romperse esta estructura del Imperio Incaico, se crea como una especie de vacío, ¿no? Entonces, rápidamente los españoles van creando estos obrajes que son como pequeñas fábricas textiles para cumplir las necesidades, ¿no?, masivas. Era necesario alimentar y vestir a los indios mitayos y de jornal que realizaban la extracción y el refinamiento de los minerales. Las haciendas empezaron a producir alimentos, carnes, coca, aguardiente y vino para abastecer a las minas. Los obrajes, también llamados chorrillos cuando eran unidades pequeñas, se especializaron en la producción textil de ropa de lana. Estos productos eran transportados por recuas de mulas y llamas, dinamizando la economía colonial. Y para transportar tanto mercaderías como la propia producción de plata desde las alturas hasta las zonas de costa o del llano, se utilizaba generalmente arrieraje o transporte animal con auquenios, llamas y mulas, que generalmente eran manejados por población indígena o mestiza, ¿no? Y mucha de esta población vinculada a comunidades campesinas, ¿no? Las minas, las haciendas y los obrajes tenían como fundamento el trabajo indígena y como objetivo la extracción de excedentes para beneficiar a sus propietarios y a España, a donde se trasladaban los metales preciosos. También se recurrió a la importación de esclavos de origen africano para las haciendas de la costa, particularmente las plantaciones de caña de azúcar y algodón, porque se creía que los negros eran más resistentes a las duras jornadas de trabajo. La disminución demográfica de 10 o 9 millones de indígenas a menos de 1 millón en el lapso de un siglo se produce de una manera mucho más violenta en las costas del territorio americano en general y el peruano en particular que en la sierra, ¿no? Lo cual contribuyó a la llegada de mano de obra para reemplazar las necesidades que la sociedad colonial tenía, ¿no? Específicamente el caso de esclavos, ¿no? Y eso le dio a la costa un carácter diferente desde el inicio, más mezclada, más mestiza probablemente, que la presencia de población indígena en las zonas andinas, ¿no? O consideradas de sierra, ¿no? En la explotación del indio y los esclavos participaron, además de propietarios y comerciantes, las órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, que era dueña de grandes haciendas, y los burócratas que deseaban incrementar sus ingresos con negocios comerciales. El origen de la hacienda se encuentra en las mercedes de tierras que otorgaba el rey a los conquistadores por servicios prestados a la corona, como forma de pago a funcionarios reales y a los españoles que fundaban ciudades en el Perú. Es decir, la propiedad jurídica de las tierras derivaba exclusivamente de las cédulas reales, aunque el virrey y por un tiempo los cabildos también podían conceder tierras.
Sin embargo, muchos españoles obtuvieron tierras por usurpación, donación de curacas y posesión de facto de tierras abandonadas, por lo cual se realizó una composición general de tierras en 1589 para realizar un catastro y legalizar a los propietarios que no tuvieran títulos. La corona española ordenó varias composiciones porque éstas le proporcionaban ingresos fiscales por legalizar la posesión y vender las tierras vacas. En una etapa previa a la formación de la hacienda aparece la estancia ganadera de los encomenderos como una forma de ampliar sus utilidades, debido a que el descenso demográfico contrajo la recolección del tributo de los indios. El valor de las estancias estaba en el ganado y los pastos. La tierra se trabajaba poco, pues la producción agrícola proviene básicamente de los ayllus y comunidades indígenas. Cuando se crean las reducciones de indígenas, como una respuesta, entre otras cosas, a la disminución demográfica y la excesiva dispersión de la población, con una tasa de reducción tan elevada como la que hubo en las primeras décadas, muchas comunidades indígenas estaban prácticamente a punto de desaparecer, ¿no? O habían desaparecido. Entonces era necesario reunirlas a todas ellas en lugares que la corona española y el poder colonial consideró mucho más apropiados, ¿no?, para el control de esta población, lo cual contribuyó a la destrucción de los ayllus prehispánicos, ¿no?, porque muchos de estos ayllus fueron reunidos con otras comunidades indígenas, asumiendo y creando lo que llamaríamos la identidad indígena colonial, ¿no? La formación de una hacienda suponía la inversión de capitales en canales de regadío, molinos y trapiches, construcciones diversas para el ganado y mano de obra estable para trabajar la tierra. Esto significa que la tierra aumenta su valor y se convierte en una unidad productiva con una administración centralizada. Este proceso se logró entre fines del siglo XVI e inicios del XVII. A finales del siglo XVI, principios del XVII, muchas de las haciendas que van a caer en manos de los encomenderos tenían pues alrededor de 20.000, 30.000 cabezas de ganado, ¿no? Y sale pues claramente en los tributos la cantidad de ganado. La producción de las haciendas tenían como finalidad el comercio. Por un lado, de pan llevar, carne, aguardiente y vino para las ciudades y la población de las minas. En este caso, el hacendado combinaba la producción con el comercio, para lo cual contaba con récords de mulas para el transporte. Por otro lado, habían haciendas especializadas en productos de exportación, como la caña de azúcar que se cultivaba en las plantaciones de la costa. En el campo limeño la mayoría de la gente que trabajó era, ¿no?, esclavos. ¿Y por qué? Porque se decía que había poca mano de obra, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, la gente del Ande no bajaba mucho para los trabajos acá de las haciendas. Mejor rendían los esclavos. A su vez, ellos tampoco rendían mucho en las alturas, ¿no? O sea que el lugar ideal, si podemos decirlo, era en la costa, ¿no? Y acá las haciendas de Lima, todas tenían unos más, unos menos, dependía de la posibilidad de gasto, vamos a decir, de compra que tuvieran los dueños o los que alquilaron haciendas, que también los hubo. Las haciendas más importantes pertenecieron a los jesuitas, quienes tenían la capacidad de realizar grandes inversiones y tenían acceso a la mano de obra indígena. En el periodo colonial, los jesuitas fueron conocidos por su eficiente administración de las haciendas y fueron dueños de las más extensas del Perú, como fue el caso de la hacienda Villa en la costa limeña. Las órdenes religiosas, justamente, algunas de ellas, obviamente, son las que después van a servir para, digamos, hoy día podríamos decir, para prestar dinero, ¿no?, a los hacendados o a otros que necesitaran dinero, pues tú sabes que dinero contante y sonante, pues como que había bastante poco, ¿no? Y no había mucho donde recurrir para préstamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las órdenes religiosas se mantienen, ¿no?, un poco a través de estos préstamos, ¿no?, en diferentes formas, claro. Las fuentes de mano de obra india eran básicamente dos, la mita y los yanaconas. Estos últimos eran indios forasteros
que se desligaban de su comunidad para no pagar el tributo y eran atraídos por los hacendados. Vivían permanentemente en la hacienda y recibían un pedazo de tierra que trabajaban para la manutención de su familia. La condición de los yanaconas era similar a los siervos de Europa y daba rasgos feudales a la sociedad colonial. Pero los hacendados de la costa también recurrieron a la mano de obra esclava, especialmente para la producción de caña de azúcar. El otorgamiento real de títulos de propiedad a los españoles dio lugar desde el siglo XVII a un dinámico mercado de tierras que posibilitó la expansión de la gran propiedad. Se formaron latifundios sobre la base de la compra de tierra de pequeños propietarios y la usurpación de tierras de comunidad. Este último mecanismo generó numerosos y prolongados litigios y conflictos entre las comunidades y los hacendados. En el mundo colonial las comunidades campesinas contaban con recursos y creo que una evidencia muy clara de todo esto es la presencia de iglesias en muchas comunidades coloniales, de origen colonial, que tienen pues una riqueza y una importancia que no tendrían si es que fueran construidas hoy por la propia comunidad, ¿no? Además porque muchas de esas iglesias fueron construidas con el dinero aportado por las comunidades, ¿no? Y uno puede notar que había pues una capacidad económica bastante mayor de la que va a existir después, ¿no? Las haciendas fueron tal vez la institución más sólida de la economía colonial, pues las minas tenían ciclos de auge, pero luego decaían, como ocurrió con Potosí en el siglo XVIII. La hacienda absorbió masivamente la mano de obra india, generó un dinámico comercio y estructuró la geografía del Perú colonial. Eran grandes unidades de producción que articulaban la producción agrícola con la pecuaria, la artesanal y el comercio. Las haciendas sobrevivieron a la colonia y con procesos de modernización llegaron hasta el siglo XX. Cuando la empresa textil no cubría todas las fases de la producción manufacturera, se les denominaba chorrillos. Se trataba de unidades productivas que realizaban solo algunas fases de la producción textil y vendían su producción o contrataban los servicios de los obrajes para culminar con el proceso de acabado y poder comercializar sus productos. Los chorrillos no significaban grandes inversiones y hubo, además de españoles, propietarios mestizos y caciques, y hasta se ha registrado algún chorrillo de propiedad de una comunidad. El chorrillo es como, son una especie de oficinas o cuartos, ¿no? Que no tienen batán, donde la gente se sienta a hilar, a cardar, etcétera, pero que no tienen batán y que generalmente le pertenecen a curacas, a indígenas. Por lo general, los chorrillos eran de dos tipos. Los chorrillos hacienda, que constituían una actividad complementaria a la agrícola, asumidas por haciendas pequeñas de modo doméstico, con muy pocos empleados externos. Se ubicaban en zonas rurales. En segundo lugar, los chorrillos vivienda, que tenían base familiar y por lo general estaban ubicados en zonas urbanas, dirigidos muchas veces por mujeres. Los chorrillos tuvieron su apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los obrajes empezaron a decaer. Lo que se provoca es un retroceso en la manufactura textil. Quien cosechó esta política no fue España, sino fue Inglaterra, ¿no? Porque con la independencia nosotros nos convertimos en el mercado de materias primas de Inglaterra y en los grandes compradores de telas. Pero la producción textil colonial era la más compleja, pues junto a los obrajes y chorrillos existía una red de indios artesanos y tejedores domésticos que se dedicaban a la urdimbre de telas y la producción de ropa en jerga, es decir, tejidos sin acabar, que eran vendidos a obrajes y chorrillos. Se trataba de una actividad que completaba la economía agrícola de las familias indias que necesitaban agenciarse recursos monetarios para pagar el tributo. Generalmente tenemos la imagen del obraje como una galera cárcel, ¿no? Pero el estudio en el largo tiempo nos da una visión totalmente diferente, ¿no? Más amable. Más amable, ¿no? Y cómo la gente comienza a aprender de sus propios errores y cómo también el trabajador exige sus derechos.
Las jornadas de trabajo en los obrajes eran largas y muy duras. Por lo general, la mano de obra era conseguida mediante la mita y se cometían muchos abusos y atropellos. Los operarios trabajaban encadenados y se empleaba a niños indios. En 1664, el virrey Diego de Benavides y de la Cueva dio una ordenanza de los obrajes que redujo en algo los maltratos. En 1711, la corona suprimió los obrajes en un intento de acabar con los abusos, pero siguieron funcionando hasta los inicios de la República. Los indios odiaban el sistema obrajero y en el levantamiento de Tupac Amaru en 1780 y de los hermanos Angulo en 1814 fueron blanco del ataque y el incendio de los rebeldes. Ya hacia fines del siglo XVIII, principios del XIX, los obrajes han entrado en decadencia, se han ido clausurando y fundamentalmente es por la gran competencia, ¿no? Ahora, también... Competencia de los textiles europeos. Exactamente, de los textiles europeos, ¿no? Que van a resultar más económicos, pero sobre todo es por toda la cuestión política, ¿no? De alguna manera el obraje representaba pues el control español, el abuso y van a ir eliminándose, se van a ir confiscando y también va a haber en esa época muchas plagas que van a hacer que el número de ovejas de la ganadería descienda tremendamente. Los obrajes fueron un sistema de producción de tipo industrial, pero se convirtieron en un lugar de explotación y sufrimiento de los indios, comparable al trabajo de las minas. A fines del siglo XVIII estaba desprestigiado y era ampliamente rechazado por los indios. Los españoles introdujeron la esclavitud en el Perú. El sistema esclavista era una institución antigua y cuando se descubrió América, los comerciantes portugueses se especializaron en el comercio de esclavos africanos, traídos especialmente de Guinea, Angola y Congo. En Centroamérica se formaron haciendas azucareras y de algodón sobre la base del trabajo esclavo, siendo la otra gran área de ocupación de los esclavos el servicio doméstico. El caso de la esclavitud, por ejemplo, para el Perú, es un fenómeno interesante porque nuestra ubicación geográfica hace de que estemos no solamente físicamente al medio de grandes corrientes de presencia española y africana. Por ejemplo, nosotros tenemos menos esclavos en porcentaje que nuestros vecinos del norte, ¿no? Nueva Granada, el Caribe, incluso el propio Brasil, evidentemente, ¿no? Pero tenemos más que nuestros vecinos sureños, un poco más que Chile, un poco más que Argentina, ¿no? Tenemos un caso como intermedio, ¿no? Donde la población esclava en el Perú fue importante, pero no al nivel de lo que serían los virreinatos más norteños, sobre todo en la costa, ¿no? Durante el periodo colonial era un símbolo de estatus social la posesión de sirvientes esclavos, por lo que las familias más adineradas empleaban a numerosos esclavos para demostrar su poder económico. La segunda actividad importante fue el servicio doméstico y las actividades urbanas en general, ¿no? Que estaban más asociadas a la presencia de esclavos y el estatus, aunque la propia dinámica colonial llevó a que estos límites fueran rotos, ¿no? Ya para el siglo XVIII muchos trabajos han destacado la presencia de una esclavitud que no está vinculada únicamente a personas propietarias de cierto nivel o con un buen estatus, ¿no? Los esclavos negros llegaron con los primeros conquistadores, como sirvientes y auxiliares de guerra. La primera licencia para introducir esclavos al Perú le fue concedida a Pizarro y desde entonces cientos de esclavos negros llegaron a las costas del Callao para ser trasplantados al servicio doméstico y las haciendas de la costa. Por lo general, los esclavos eran clasificados en bozales y ladinos. Los primeros eran aquellos que no hablaban español y venían casi directamente del África, mientras que los segundos sabían el idioma español y estaban relativamente aculturados. La tendencia era emplear a los bozales en el trabajo agrícola y a los ladinos en el servicio doméstico.
La esclavitud era una realidad aceptada por la sociedad colonial y los propietarios pertenecían a prácticamente todas las clases sociales. Comerciantes, hacendados, militares, burócratas y religiosos eran dueños de esclavos, pero también mestizos, indios y hasta ex-esclavos. En realidad, todo aquel que tuviera el capital para comprarlos y no estuviera impedido de poseerlos. La posibilidad de comprar un esclavo estaban abiertas prácticamente a todos, excepto a otro esclavo. De manera tal que en Lima uno encuentra como propietarios de esclavos a vendedores ambulantes, lo que sería en esa época vendedores ambulantes, vendedores callejeros, ¿no? Artesanos que de repente en términos económicos no eran pues gente de la élite, ni mucho menos, ¿no? Por lo general, los miembros de la clase alta tenían numerosos trabajadores para el trabajo en sus tierras y el servicio doméstico, en tanto que los indios y los ex-esclavos apenas eran dueños de 2 o 3 esclavos a quienes enviaban a alquilarse en la ciudad, por lo cual recibían una renta. Yo he detectado gente que compra esclavos para ponerlos a trabajar. Entonces solo recibes la renta puntual y listo, ya. No tienes que moverte, no tienes que hacer mayor esfuerzo. Ya tienes una renta fija en cada esclavo, ¿no? Otros tienen otra mentalidad, buscando un máximo rendimiento de esto, ¿no? Se compra un esclavo bozal, lo ponen con un maestro artesano para que aprenda el oficio y luego lo alquilan recién, pero a un mayor precio, porque ya es una mano de obra especializada. Según la legislación colonial, los esclavos pertenecían al escalón más bajo de la estructura social. Se les consideraba un objeto y tenían muchas restricciones, aunque también eran protegidos por las leyes, sobre todo con respecto a la sevicia o el castigo cruel. En 1680, la recopilación de las leyes de Indias consolidó la situación subordinada del esclavo negro. Los esclavos estaban prohibidos de acceder a la educación formal, a tener propiedad y en diferentes momentos se les negó el ejercicio de ciertos oficios, así como el uso del caballo, de armas y de libre movilización. Esto contrajo los mecanismos de movilidad social de los esclavos. Mujeres y hombres separados, entonces privas a la persona de ser tratada como tal. No tiene familia, no tiene identidad, sino que está siendo tratada más bien como un animal. Pero también tienes otro extremo, hay haciendas azucareras que están administradas por jesuitas, donde el esclavo más bien es tratado como lo más cercano a un ser humano. Según la ideología de la época, los negros eran una raza inferior, casi bestias de carga, a las que había que mantener rigurosamente controlada, procurando que no contaminara a las demás. El Tunano, por ejemplo, te muestra los blancos y todos los valores que puedan tener, ¿no? Desde la belleza física hasta la inteligencia superior. Y pasas después hacia los indígenas, donde disminuyen los valores y aumentan más bien los defectos. Y finalmente tienes a los esclavos, que son torpes, ¿no? Son lo más grotesco, por lo tanto es la fealdad, ¿no? Es la fealdad tanto moral, espiritual como física. Si bien las leyes y el discurso racista propendían a la segregación racial, es decir, a evitar la mezcla entre españoles y negros, lo cierto es que se produjo un importante mestizaje. A los descendientes de negros con otras razas se les llamó mulatos, zambos, zambaigos, cuarterón y otros. Este mestizaje racial era producto de la dominación, pues casi siempre se trataba de un español que abusaba de sus esclavas negras. El trabajo esclavo se concentró en la agricultura antes que la minería, pues diversos testimonios relatan que los negros no soportaban vivir en climas fríos. La tierra en sí no era la que valía en ese entonces, lo que valía eran los esclavos, porque en realidad ahí va la riqueza, estaba en la cantidad de esclavos que tuvieran. Los esclavos fueron especializados en el cultivo de la caña de azúcar, la vid y el trigo. Las haciendas de este tipo estaban orientadas al comercio y la exportación.
Los esclavos participaban no solo de las labores agrícolas, pues al interior de la hacienda desempeñaban diversos oficios como carpintero, artesanos, operarios de trapiche, limpieza, venta de productos, transporte y el cuidado del ganado. Nosotros tenemos una visión muy tradicional sobre la vida en la ciudad, cerrada, y el mundo de las haciendas también muy cerrado, ¿no? No, al contrario, tenemos una circulación de gente por todos lados, ¿no? Gente que vive en la ciudad pero que trabaja en el campo. En el caso de Lima, por ejemplo, yo encuentro esclavos que viven en una calle dentro de la ciudad pero que trabajan fuera, se están yendo a trabajar de jornaleros en las haciendas. Y hay encontré otros casos de esclavos que trabajan en el Callao, en el puerto. Los jesuitas fueron los mayores propietarios de esclavos del Perú. Ellos administraban las haciendas más rentables de la colonia y al momento de su expulsión en el año 1767 eran dueños de 5.224 esclavos, la mayoría de ellos trabajadores de los cañaverales y viñedos de la costa. Estaban dirigidas a la exportación de azúcar, sobre todo, y es el caso de la costa sur peruana, ¿no? Y además dentro de ella, por ejemplo, la calidad de la administración ha dejado una huella, ¿no? Los manuales para administrar haciendas en el Perú que se conocen, si no todos, creo que la gran mayoría de los pocos que hay, son hechos para haciendas jesuitas, ¿no? Y por jesuitas, ¿no? Que dejaban un inventario muy completo y una indicación muy precisa de cómo debería ser administrada una hacienda para que se mantenga eficaz en términos económicos, ¿no? Las jornadas de trabajo de los esclavos de hacienda eran prolongadas, por lo general desde el amanecer hasta la puesta del sol. Sus raciones de alimento estaban basados en el sango, una especie de mazamorra de harina y un poco de carne. El caporal vigilaba el trabajo esclavo y estaba autorizado a emplear el látigo para exigir el cumplimiento de las jornadas. Nunca faltaba un cepo y una prisión para castigar a los esclavos rebeldes. En las horas de descanso eran concentrados en el galpón, una construcción rudimentaria en la que se acondicionaban cuartos pequeños para albergar a las familias o grupos de solteros. Tienes la norma que dice prohibido botar negros muertos en las acequias porque contaminan. ¿Qué significa eso? La norma te indica la realidad, que sí se hacía. Luego he encontrado normas que indican prohibido botar a los negros sin, mejor dicho, prohibido usar ataúd para los negros. El esclavo negro soportaba un duro sistema de dominación que solo buscaba su explotación económica. Estas duras condiciones de trabajo dieron lugar a algunas revueltas al interior de las haciendas y a la muerte de los caporales. También a numerosas fugas de negros a quienes se les llamaba cimarrón. En cambio, los trabajadores urbanos podían tener condiciones laborales menos duras. Los que no se dedicaban al servicio doméstico de sus amos se dedicaban por lo general al trabajo de jornal. En este último caso se trataba de esclavos que eran enviados por sus amos a buscar trabajo y estaban obligados a entregar una renta a sus amos. Los trabajos eran muy diversos y como artesanos, albañiles, vendedores callejeros, cargadores, aguadores, arrieros y otros. Los negros a jornal eran numerosos y tenían ciertas ventajas porque si era un buen artesano o un hábil vendedor, podían acumular el dinero suficiente para comprar su libertad, como ocurrió en varias ocasiones. Sin embargo, la vida en la ciudad no era fácil y el esclavo a jornal solía huir. El castigo de un negro que huía de su amo era ser confinado en la panadería, donde se trabajaban largas horas encadenado y eran azotados por los caporales. Mientras permanecía en la panadería, el amo recibía un jornal del dueño del negocio. La mayoría de esclavos vivía en la costa, particularmente en Lima, Trujillo y Lambayeque. Se calcula que en Lima vivían en 1790 17.881 esclavos y 10.231 negros libres, sumando un total del 45% de la población de la capital.
alrededor del 70% de la población negra del virreinato, de todo el virreinato, vive en Lima. Ya, eso es el indicador más claro que Lima tiene la más alta proporción de esclavitud, ¿no?, de todo el virreinato peruano. Luego sigue Arequipa y luego Trujillo. Entonces, ¿esto por qué? Yo creo que la presencia de esclavos está en relación con la demanda. ¿Por qué la mano de obra esclava es más importante? Hay una mayor demanda de mano de obra en Lima, Arequipa, Trujillo, que en otras zonas como por ejemplo Huancavelica o Tarma, ¿no? Ahí vas a tener una proporción de 0.5% de esclavos, ¿no? ¿Por qué? Lima y la costa va a utilizar mano de obra sobre todo en las haciendas, ¿ya? Y en el caso de las ciudades, el comercio, los servicios. En cambio en la sierra tú tienes una mano de obra ya ahí a la mano, claro, que son los indígenas, ¿no? Y a través del sistema de la mita puedes utilizar, ¿no?, este sistema. Algunos viajeros de la época describían a Lima como una ciudad de negros. Esto se debía a que los negros difundieron y recrearon su cultura, creencias, comidas, fiestas, música, bailes y danzas, como la popular danza del diablo que se baila hasta hoy. Al final del periodo colonial y la emergencia de la República, las minas y las haciendas continuaron siendo instituciones importantes de la economía peruana y entraron a constantes procesos de modernización. Sobre todo las haciendas de la costa en la segunda mitad del siglo XIX por la demanda internacional de caña de azúcar y de algodón. Y a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, las minas recibieron grandes inversiones de compañías extranjeras. En cambio, con la República, los obrajes y chorrillos decayeron rápidamente debido al ingreso de ropa y textiles inglesas a bajo costo que acabaron con la industria local. El sistema esclavista, por su parte, continuó hasta 1854, cuando Ramón Castilla emitió el decreto que abolía la esclavitud y pudo acabarse con esta aberración colonial. Profesor, me fascinó la estructura de los pueblos con su placita, su municipalidad, su iglesia, todo. Es una estructura europea. Son las comunidades, lo que creemos que son lo más peculiar del mundo andino, las tradiciones que creemos que son únicas del campesinado, sin embargo, son también una fusión, en el sentido de que ahí están presentes pues algunas tradiciones andinas, sobre todo las del trabajo en común, el aini, la minca, etcétera. Y por otro lado, el molde es europeo, como tú estás diciendo, los españoles tenían comunidades en Europa antes de venir acá a América y trajeron con ellos su estructura, sus instituciones, su diseño institucional para fusionarlo con las tradiciones peruanas. Eso hace de toda la era colonial un periodo de gran sincretismo. Me encanta, profesor, sobre todo las fusiones. La fusión, eso es el Perú.